5:30, 4:30 en Canarias. Radio 5 Todo Noticias. Informativos de Radio Nacional de España. Buenas tardes. Desde el 23 de noviembre la PCR negativa será requisito indispensable para que los viajeros procedentes de países de riesgo puedan entrar en España. Adrián Ferro. Se suma a los controles de temperatura y visuales que ya se llevan a cabo. Así se lo acaba de trasladar el ministro de Sanidad, Salvador Illa, a los consejeros autonómicos en la interterritorial de esta tarde. Los viajeros que procedan de un país de riesgo deberán presentar una PCR negativa realizada como máximo en las 72 horas previas a la llegada a España. ¿Sobre qué países están denominados de riesgo? España toma como referencia para los países comunitarios las recomendaciones de la Unión Europea para coordinar las restricciones de libre circulación. En ese documento de la Unión se establecen 4 niveles en base a criterios como la incidencia acumulada, que será la referencia básica para países terceros. En todo caso, el ministro Illa va a detallar esta medida en una rueda de prensa prevista a partir de las 6:30 de la tarde y que van a poder seguir en directo en Radio 5. Italia es ya el cuarto país europeo en superar el millón de contagios acumulados en un país que notifica hoy el peor balance de fallecidos en un día desde el mes de abril. Corresponsal en Roma, Jordi Barcia, buenas tardes. Buenas tardes. 623 fallecidos en tan solo 24 horas. La cifra total se sitúa cerca de los 43.000 muertos en estos casi 11 meses de pandemia. Además, hoy, como decís, se ha roto la barrera del millón de positivos y sigue creciendo a una media de 34.000 al día. A corto plazo no hay motivos para el optimismo. Hay casi 30.000 enfermos de COVID ingresados en hospitales de todo el país, de los cuales 3.000 están en la UCI. Hay centros hospitalarios que han tenido que rechazar pacientes o que deben atender a los enfermos mientras hacen cola en sus coches. Recordemos, las regiones de Milán y Turín están bajo un semiconfinamiento, hay restricciones más o menos estrictas en el resto del país y el gobierno medita endurecerlas en los próximos días. Y en este punto nos vamos a ir hasta el Congreso de los Diputados, donde continúa el debate de totalidad de los presupuestos, ahora con el intercambio de argumentos entre la ministra de Hacienda y el portavoz de Vox, segundo partido en defender en la tribuna su rechazo total a las cuentas. Cámara Baja, Laura Alonso. Sí cree Vox que estos presupuestos abandonan a los autónomos, tratan a los empresarios como delincuentes y se olvidan de la clase media. Ellos cargarán con la subida de impuestos, decía Espinosa de los Monteros, mientras el gobierno beneficia a las élites. Y los españoles se empiezan a escamar de cómo pretenden ustedes regar de dinero a los medios de comunicación, amigos, para ocultar el sufrimiento de esos mismos españoles. Se empiezan a dar cuenta de quiénes son las élites que ganan con todo esto. Las élites que dependen del BOE. Esos son los que ganan con estos presupuestos. Ganan las boélites. Le contestaba la ministra Montero que todos esos colectivos forman parte del gobierno, así que difícilmente podrían olvidarse de ellos. Es que los miembros de las formaciones políticas que pertenecen a este gobierno son pueblo, son esa gente de la que usted está reclamando, son los autónomos, son las pymes, son los parados, son aquellos que tienen el empleo en precario. Yo no sé quiénes son sus amigos. Decía la ministra que las propuestas de Vox son involucionistas después de que Espinosa le acusara de diseñar presupuestos solo para el mantenimiento de Sánchez en la Moncloa. Y un apunte más, el Gobierno ha aprobado el acercamiento de otros 5 presos de ETA a centros de Euskadi, también de Zaragoza, de Aragón, a la prisión de Zuera. Va a ser trasladados Miquel Azurmendi y su mujer Maite Pedrosa, condenados por el asesinato del concejal sevillano Alberto Jiménez Becerril y su esposa, y también José Ángel Lerín, que participó en el atentado bomba a un hotel de Denia en 2005. Con estos nuevos traslados ya son 93 los presos de ETA que han sido beneficiarios de las medidas de acercamiento al País Vasco durante el gobierno de Pedro Sánchez. Aquí lo dejamos, la información continúa en esta sintonía y en rtve.es. Radio 5 Todo Noticias.